Llegas tarde otra vez. Espero que tu verdadera familia ya te haya dado de comer, dijo Olga Anatolievna con sarcasmo, sin molestarse siquiera en apartar la mirada del fregadero. Marina, quitándose las zapatillas en la puerta, cerró los ojos con cansancio. No respondió, nunca lo hacía. Las palabras eran inútiles allí. En esa casa, las palabras pesaban menos que el zumbido del refrigerador. Solo importaba el silencio, un silencio denso, cargado de años atrapados en él, resentimientos no expresados. Lágrimas contenidas, deseos que nadie jamás se había molestado en preguntar. En aquel apartamento de 3 habitaciones en Volgogrado, donde el papel pintado del salón hacía tiempo que se había descascarillado y la televisión repetía sin cesar las noticias, Marina vivía con sus padres y su hermano mayor, Artyom. Vivir era quizás un término demasiado generoso, ella existía, más bien como una inquilina. Pagaba a sus padres lo que su madre llamaba una cuota simbólica por su propia habitación. Y hacía todo sola, cocinar, lavar la ropa, estudiar y trabajar. Lo único que realmente le faltaba era la sensación de que importaba para alguien en ese hogar. Artyom, en cambio, era el centro de su universo. Podía dormir hasta el mediodía, dejar los platos sucios en el fregadero, olvidar los cumpleaños, y nadie se lo reprochaba. Su madre planchaba sus camisetas, freía sus panqueques de queso favoritos y siempre tenía la misma excusa: está cansado. A los hombres hoy en día les cuesta mucho. Una vez, Marina llevó a casa un certificado que había obtenido tras un curso de edición de video, un logro arduamente conseguido entre largas jornadas en la librería, noches sin dormir y horas en autobuses abarrotados. Lo colocó en una estantería. Al día siguiente, Artyom lo usó para sujetar una pata coja de su escritorio. Después de eso, ella dejó de llevar cosas a casa. Marina trabajaba como dependienta en una pequeña librería en la esquina de Krasnosnamanskaya con Gogol. La tienda olía a páginas antiguas, café de máquina y agotamiento silencioso. Nadie le preguntaba por las ojeras bajo sus ojos o por qué se estremecía con los ruidos fuertes. Solo vendían libros. Por las tardes, asistía a un curso de narrativa digital en un instituto técnico local afiliado a la universidad. Filmar, editar, contar historias, eso era lo que le daba vida. Su sueño era mudarse a Moscú e ingresar al centro de medios del Instituto de Periodismo. Era un programa caro de 2 semestres, pero prometía un futuro real en el campo. Recientemente, recibió un correo electrónico: felicitaciones. Has sido aceptada en el programa. Por favor, realiza el pago antes del 5 de octubre. Sus manos temblaron al leer las palabras y las lágrimas brotaron, pero rápidamente las secó con la manga. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. No se lo contó a nadie. No se lo dijo a sus padres, ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermano. Tenía demasiado miedo de escuchar el mismo viejo reproche. Tú te lo inventas. ¿Quién te querría aceptar? Tenemos nuestros propios problemas. Así que Marina decidió afrontarlo sola. Estaba acostumbrada. Había estado ahorrando casi un año. Cada 1000 rublos que podía apartar, lo guardaba en secreto. Y hace unas semanas, tomó la decisión más difícil: vendió el collar de oro de su abuela, aquel que la anciana le había entregado en secreto antes de morir, susurrándole: guárdalo, Marinka. Esta es tu libertad. Marina sostuvo la pequeña caja durante mucho tiempo antes de llevarla a la casa de empeño. El collar era sólido, pesado, con un relicario. Su abuela lo usaba cada día. El corazón de Marina dolía, pero no tenía otra opción. En la casa de empeño le dieron 120.000 rublos, casi exactamente lo que necesitaba para la primera cuota de la matrícula. Guardó el dinero en un sobre grueso, lo sujetó con una goma elástica y lo escondió bajo la almohada. No parecía un sobre, sino un billete sin retorno hacia una nueva vida. Cada noche, antes de dormirse, apoyaba la mano en la almohada. Sentía la textura áspera del papel debajo y se susurraba a sí misma: saldré de aquí. Lo lograré. A nadie en la casa parecía importarle por qué llegaba tarde o qué hacía. Cuando fregaba el suelo, lo daban por sentado. Cuando pagaba la factura de internet, decían: bueno,
Tú también lo usas. Y cuando faltaba a la cena, dejaban mensajes en la nevera escritos con marcador para pizarra blanca. Debe ser agradable ser princesa. Esperemos que alguien más te esté alimentando. Artyom seguía sin trabajar. Un día lanzaba una startup, al siguiente estaba en una depresión o tratando de encontrarse a sí mismo. Pasaba los días tirado en el sofá, con auriculares, jugando a shooters y devorando patatas directamente de la bolsa. Su madre incluso limpiaba su habitación ella misma para que no se enfadara. Su padre, Víctor Sergeyevich, salía temprano cada mañana para ir a trabajar y regresaba a la hora de la cena, siempre con el mismo periódico bajo el brazo. En la mesa, comía en silencio, bebía su té y nada más. No se daba cuenta cuando su hija lloraba. Él nunca preguntó de dónde había salido el corte en su dedo ni quién había arrojado sus cosas por la ventana. Aquello no era un hogar, era un escenario. Cada uno representaba su papel. El del padre, el silencio. El de la madre, la furia. El del hermano, la indiferencia despreocupada. Y Marina hacía de mueble. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se preparó una taza de té, un sándwich, y salió rumbo a clases. En el bolsillo de su abrigo seguía guardado aquel mismo sobre. Una y otra vez, sus dedos lo rozaban a través de la tela, como buscando una certeza. Todo era real, solo quedaban 5 días. 5 días, y enviaría el dinero, compraría su pasaje, encontraría una cama en algún lugar y comenzaría a vivir. A respirar. Por ahora, solo existía. Evitó a su hermano dando la vuelta por el patio para no cruzarse con él. Incluso sonrió, apenas, a un anciano que pasaba frente a la entrada. El mundo se sentía un poco más liviano. Su corazón repetía, como una canción, aún no ha pasado nada, pero ya parece un milagro. Solo debía llegar a tiempo. Marina regresó a casa alrededor de las 8 de la noche. Afuera caía el crepúsculo, con aroma a asfalto húmedo y a otoño tardío. Abrió la puerta del departamento con cuidado, atenta a cada sonido. El pasillo estaba en silencio, desde la habitación de Artyom solo se escuchaban disparos amortiguados. Otra vez estaba sumido en su juego de guerra. Por el aroma a cebolla frita, dedujo que Olga Anatolievna estaba en la cocina. Víctor Sergeyevich probablemente seguía leyendo el periódico en el sofá. Como siempre, la puerta de su habitación estaba entreabierta. Marina frunció el ceño, estaba segura de haberla cerrado con llave. Siempre lo hacía, casi por instinto. Como una gata escondiendo a sus crías, protegía su última esperanza, el sobre con el dinero. Todo lo que tenía. Entró con calma al principio y fue directo a la cama. Metió la mano bajo la almohada, nada. La arrojó a un lado, quitó la manta de golpe y palpó el hueco entre el colchón y el respaldo. Vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tranquila, se dijo a sí misma, y comenzó a revisar los estantes. Primero con cuidado, luego abriendo de golpe las puertas del armario. Sacó una caja de documentos, revisó libros, sacudió los bolsillos de una chaqueta vieja, abrió cada cajón de su escritorio. El pánico fue creciendo, lento, como el humo que asciende de una cerilla encendida. Cuando comprendió que el sobre había desaparecido, el rostro se le encendió de rabia. Sabía que nadie ajeno a la familia había entrado en su cuarto. Apenas tenía amigos, y mucho menos alguien a quien confiara sus llaves. Marina salió al pasillo y se dirigió a la cocina. Olga Anatolievna estaba junto a la estufa, en bata, con el celular en la mano. En la pantalla parpadeaban imágenes de una aplicación de mensajería. Ni siquiera se giró al ver entrar a su hija. ¿Dónde está mi sobre? La voz de Marina temblaba, pero era firme. Su madre no se volteó. ¿Qué sobre? El del dinero. Estaba debajo de mi almohada. Hablaba rápido, la voz quebrada. Lo estaba guardando para la universidad. Es mi dinero. No tenías derecho a tocarlo. Por fin, Olga Anatolievna se dio la vuelta. En sus ojos no había vergüenza ni miedo, solo fastidio. ¿Qué te pasa, niña? ¿Te volviste loca? Es dinero de la familia. Ese collar era de tu abuela, y tu abuela es parte de esta familia. No tienes derecho a disponer de eso. Es propiedad familiar.
Ella me lo dio a mí, gritó Marina. Me lo dejó en herencia. Tú ni siquiera sabías que lo tenía. Artyom salió de su cuarto, con pantalones deportivos, una bebida energética en la mano, masticando algo con una sonrisa burlona. Tranquila, dijo, sentándose a la mesa. Tuve que pagar una deuda. Casi nos quitan el auto. Mamá me ayudó. E hizo bien. Marina lo miró. Tú te llevaste mi dinero. Pero si no vas a irte a ningún lado, se encogió de hombros. Basta ya de esas fantasías. No eran fantasías, susurró ella entre dientes. Era mi vida, mi sueño. Basta ya de berrinches, ladró Olga Anatolievna. Vives en nuestro apartamento, comes nuestra comida, usas nuestra electricidad. ¿Y ahora crees que puedes darnos órdenes? Has perdido completamente el juicio. Marina vaciló. Pago por mi habitación. Trabajo. Me ocupo de todo yo sola. Su madre colocó una sartén sobre la estufa, se giró lentamente y se acercó a ella. Ah, ¿sí? ¿Tú sola? Su voz se volvió cortante como el hielo. Entonces gánate la vida por tu cuenta. Mientras no lo hagas, aquí no eres nadie. No lo olvides. Marina no respondió. Su corazón latía con furia. Un grito le hervía en el pecho, pero ninguna palabra logró salir. Aquí tienes pan, no para ti, murmuró su madre, regresando a la estufa. Marina caminó hacia el refrigerador, lo abrió, sacó un trozo de pan negro y lo colocó sobre la mesa. Se sentó, con las manos temblorosas. No lo toques, espetó su madre. Es solo pan. Yo cocino para quienes me respetan. Marina levantó lentamente la cabeza. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, algo se quebró. Me robaste el dinero, me traicionaste y ni siquiera intentas negarlo. ¿Te parece bien? Tú arruinaste todo, escupió su madre. Ingrata. Marina se puso de pie, con las sienes palpitando. Estaba por marcharse, pero Olga Anatolievna de pronto agarró las pinzas calientes de la sartén, se giró de golpe. Chasquido. Siseo. Marina no alcanzó a reaccionar. El metal ardiente le golpeó la palma. Sobresaltada, gritó y cayó al suelo, apretando la mano contra el abdomen. Dolor abrasador, fuego, agonía, un destello ante sus ojos. Ahora sabrás lo que significa no respetar a tu madre, vociferó Olga Anatolievna desde arriba. Artyom no se inmutó, solo observaba, con una sonrisa en los labios. Marina se encogió en el suelo, protegiéndose la mano, sin aire, sin voz. Su padre nunca salió de su habitación. Más tarde, yacía sola en su cuarto. Su mano, el pulso latía con fuerza, y las ampollas empezaban a hincharse sobre la piel. El dolor era insoportable, tan intenso que daba ganas de aullar. Pero guardó silencio, sabiendo que gritar solo lo empeoraría. No cerró los ojos en toda la noche. Presionó una toalla húmeda contra la herida. Pero el tormento solo aumentaba. Era como si le echaran agua hirviendo una y otra vez sobre el brazo. En su mente, una sola pregunta resonaba, ¿por qué? Pero no hubo respuesta, ni rastro de compasión. Al amanecer, su madre volvía a cocinar, murmurando entre dientes. Las pinzas seguían sobre la estufa, ya frías. Su padre lee el periódico en silencio, sin mirar siquiera el vendaje en la mano de su hija. Marina se quedó en el pasillo, observándolos como a través de un cristal. Como si no viviera allí. Como si no hubiera gritado de dolor la noche anterior. Salió sin decir palabra, cerrando la puerta con suavidad. No por miedo, sino porque se negaba a darle siquiera un mínimo de satisfacción. Un zumbido apagado llenaba su cabeza. Se lo llevaron todo, pero sigo viva, y se arrepentirán de esto. Caminó por las calles, insensible al frío, sorda al bullicio de la ciudad. El dolor en la palma palpitaba con fuerza, como si una aguja oxidada se clavara en su carne. Cada paso era un latido sordo en su interior, pero más que el dolor, lo que la consumía era el vacío. Como si todo lo que alguna vez se resistió dentro de ella hubiera sido arrasado por el fuego. Llegó al trabajo casi en piloto automático, se ubicó tras el mostrador, forzó su sonrisa habitual, e incluso logró desearle un buen día a un cliente. Pero nada parecía real. Ana, la supervisora de turno, una mujer amable y atenta, cercana a los 50, se acercó y miró el vendaje. ¿Te quemaste la mano?
Un poco, respondió Marina, intentando sonar casual. Cocinando. Ana entrecerró los ojos. ¿Con qué? Marina dudó por un momento y luego soltó lo primero que le vino a la mente. Una tetera. Era extraño, sentía una leve impresión de algo metálico. No dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y fingió reorganizar los libros. Ana no insistió, pero Marina percibió que sabía más de lo que mostraba. Esa noche, al regresar a casa, la escena era la de siempre. Artyom tirado en el sofá con su portátil, su madre revolviendo entre las ollas, y su padre, como siempre, absorto en el periódico. Nadie pronunció palabra, nadie preguntó, ¿cómo estás? ¿O te duele la mano? El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Marina los esquivó en silencio y, casi sin pensar, tomó un trozo de pan negro para no desmayarse. No lo toques, gruñó su madre sin levantar la vista. No te lo mereces. Ayer estabas aquí como una gata callejera. Y ahora vienes a por el pan. Marina se paralizó, devolvió lentamente el pan a la mesa, giró sobre sus pasos y se dirigió a su habitación sin pronunciar una sola palabra. Al día siguiente en el trabajo, Ana esperó hasta el final del turno. Se acercó a Marina, la miró a los ojos y le dijo en voz baja. Marina, no quiero entrometerme, pero si alguna vez llegas al límite, aquí tienes. Le entregó un papel doblado en 4. Marina lo tomó sin abrirlo. ¿Qué es esto? Un número de contacto, una línea de ayuda para mujeres en crisis. No hacen preguntas tontas, escuchan, ayudan y son verdaderas profesionales. Y sí, atienden no solo a quienes llegan con heridas visibles. Marina asintió en silencio y guardó el papel en el bolsillo del abrigo. Pensó en tirarlo, pero no pudo. Aquella noche lo sacó, leyó el número, lo memorizó y lo guardó nuevamente. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? Se preguntaba. Nadie me creerá. Dirán, estás exagerando. O peor aún, es tu culpa. Sin embargo, a la noche siguiente, tomó su teléfono, miró la pantalla largo rato con las manos temblorosas y finalmente marcó. La mujer del otro lado habló con voz tranquila y firme. No interrumpía ni apuraba a Marina, solo preguntaba con suavidad de vez en cuando. ¿Qué sientes ahora? ¿Estás a salvo? Marina no recordaba todas las palabras, solo cómo éstas fluían como agua rompiendo una presa. Palabras, lágrimas, sollozos. Contó todo, el collar, el dinero, Artyom, su madre, la quemadura, el silencio de su padre, la sensación de no haber existido jamás. La mujer la escuchó y luego dijo, no estás sola, y no eres culpable. Marina sollozó, tan simple, y sin embargo, necesitaba escucharlo con desesperación. 2 días después, la contactó Alexei Ramir, un consejero de crisis, un joven psicólogo con voz suave y palabras seguras. Marina, le dijo, ahora tienes opciones. Podemos documentar tu lesión y presentar un informe. Contamos con abogados y un centro de crisis. No tienes por qué quedarte en esa situación. Pero es mi familia, susurró ella. No soy una niña. Tengo 24 años. Precisamente por eso tienes derecho a decidir cómo quieres o no quieres ser tratada. El hogar no es un lugar en un registro, es un lugar donde te sientes segura. Si estás en peligro, eso no es un hogar. Marina asintió y de pronto se dio cuenta de que nadie le había dicho jamás que podía marcharse. En los días siguientes, Marina siguió todas las indicaciones. Se reunió con el médico que documentó la quemadura y tomó fotografías. Alexei la presentó a Elena Murashova, una abogada de unos 40 años, de porte profesional y mirada amable. Elena escuchó atentamente, hizo preguntas precisas y dijo, abriremos un caso, pero antes que nada, debemos protegerte. Hay un alojamiento temporal, una habitación pequeña y libre de amenazas. ¿Te gustaría? Marina asintió sin siquiera preguntar dónde estaba. Lo hizo como quien se aferra a un salvavidas, como alguien que ha consumido tanto miedo que ya no desea ni una gota más. 3 días después, se encontraba ante la puerta de su nuevo refugio, una pequeña habitación en el centro de asistencia para crisis. Una cama, un escritorio, una ventana. Pero nadie gritaba, nadie llamaba a la puerta ni tocaba sus pertenencias.
En la pared colgaba una hoja de papel blanco con un mensaje escrito en marcador negro. Estás a salvo, no eres culpable, aquí, te ven. Marina se sentó en la cama, miró a su alrededor, luego sacó el teléfono, abrió la foto de su mano, ya ampollada y con la piel seca, y la eliminó. No quería conservar ese dolor. Solo deseaba recordar una cosa: había escapado. Nunca se había imaginado cruzando voluntariamente el umbral de una estación de policía. ¿Por qué habría de hacerlo? En su mundo, la policía pertenecía a historias ajenas, noticieros, series de televisión, conversaciones de cocina. Pero ahora estaba sentada en el cálido pasillo de la comisaría de Volgogrado, sosteniendo un vaso de plástico con agua que no podía beber. Está bien, dijo Alexei con calma, sentándose a su lado. Solo di la verdad, nada de heroicidades, solo lo que ya llevas dentro. Marina asintió, con las manos temblorosas. El vendaje apretaba la piel de su palma, la quemadura aún sanaba. Pero el dolor era distinto ahora, no angustia, sino motivo. Cuando la llamaron a la oficina, vio a la oficial. Una mujer de unos 40 años con una mirada segura. Por favor, siéntate. Empecemos desde el principio, dijo con tranquilidad. Tómate tu tiempo. Marina relató todo: el collar, la venta, el dinero, el robo, luego la cocina, las pinzas, el olor a piel quemada, cómo su padre lee el periódico y su hermano se reía. La oficial asintió en silencio, tomando notas. Entonces Marina retiró lentamente el vendaje de su palma. La piel mostraba una herida fresca, desigual y rosada, con bordes oscuros. La oficial se estremeció. ¿Tu madre te hizo esto? Marina afirmó con un gesto. No fue un accidente. Ella presionó mi mano con esas pinzas ardientes, a propósito. El caso fue presentado ese mismo día. La acusación: lesiones corporales intencionales de gravedad moderada. Irina Vladimirovna, abogada especializada en violencia doméstica, asumió formalmente el caso. Había llevado casos similares y comprendía lo difícil que era obtener justicia, especialmente cuando la víctima no era una niña, sino una mujer adulta. El hecho de que tengas 24 años, dijo, no cambia nada. La violencia es violencia, y puede demostrarse. Prepararon un expediente, informes médicos, fotografías de la quemadura, el testimonio grabado de Marina, declaraciones de Ana, una colega que notó la lesión y el cambio en el comportamiento de Marina, y extractos de mensajes con su madre amenazándola tras la desaparición del dinero. 3 semanas después, comenzó el juicio. Marina jamás olvidaría aquella mañana al llegar al tribunal del distrito. Los pasillos olían a linóleo, las paredes se descascaraban, los bancos recordaban a los de un hospital. En la entrada revisaron su bolso y guardaron su teléfono en un casillero. Ella permaneció en el pasillo, vestida con un abrigo negro ceñido, la mano cuidadosamente vendada, observando cómo en el tablero se iluminaba el número de su sala. Adentro reinaba el silencio. La jueza, una mujer de cabello canoso y mirada firme y serena, no mostró emoción alguna. Todo era riguroso, todo conforme al protocolo. Olga Anatolievna estaba sentada frente a ella, con el cabello recogido en un moño y el rostro transformado en una máscara de arrogancia. A su lado, el abogado, detrás, Artyom, con los brazos cruzados, labios apretados y la mirada baja. Su padre estaba ausente. El juicio comenzó. Marina escuchó cómo el abogado de su madre intentaba darle un giro a la causa, alegando que Marina era inestable, que exageraba todo, que la quemadura pudo haber sido un accidente, o quizá ella misma se la había causado para llamar la atención. Cuando llegó su turno de hablar, Marina se puso de pie, con las manos temblorosas y la garganta seca. Encontró la mirada de la jueza. Me llamo Marina. Nunca quise exponer esto. Solo quería vivir, estudiar, ser una persona, no una sombra en mi propia casa. Me robaron no solo el dinero. Me robaron el sueño, y luego quemaron mi palma para que ni siquiera intentara alzar la mano. Mostró su mano. Cayó un silencio absoluto. Ni siquiera su madre la miraba ya. No he venido aquí por venganza, continuó Marina. He venido a reclamar mi derecho a ser un miembro pleno de la sociedad. Después habló Ana, breve y precisa.
Vi la quemadura. Vi el miedo en Marina. Vi cómo dejó de hablar. No fue un incidente, fue una persona rota. El juicio duró solo 2 días. Las fotografías, los informes médicos y los testimonios fueron suficientes. La jueza leyó la sentencia. Olga Anatolievna Semionova fue declarada culpable bajo el artículo 112, lesiones corporales intencionales de gravedad moderada. Fue condenada a 3 años de prisión en régimen general, con rehabilitación psicológica obligatoria. Artyom Semionov recibió una advertencia oficial y 120 horas de trabajo comunitario por ocultar información. Víctor Sergeyevich Semionov fue sujeto a una orden de restricción civil que le prohíbe tener contacto con su hija. Marina no lloró ni gritó. Simplemente se sentó en silencio mientras el alguacil escoltaba a su madre fuera de la sala. Olga Anatolievna lanzó una última mirada, enojada, dura, llena de resentimiento, sin un ápice de arrepentimiento. Pero Marina no esperaba ninguno. Al salir del tribunal, Irina Vladimirovna le apretó el hombro. «Hiciste lo imposible». «No», respondió Marina. «Solo dije la verdad». Alexei se acercó con una sonrisa. «Ahora eres libre». Marina asintió. La libertad sonaba a algo nuevo y ligeramente aterrador. «Todas las cosas nuevas dan un poco de miedo», dijo él. «Pero ahora tú eliges qué será». La libertad no llegó de inmediato. Ni el día de la sentencia. No fue fácil ni radiante, como en las películas. La libertad se parecía a una quemadura. Primero duele, luego pica, y después deja una cicatriz que notas cada mañana. Pero cada día deja de definirte. Marina se mudó a una habitación modesta en el centro de crisis de Volgogrado. Tenía todo: una cama, un escritorio, cortinas blancas translúcidas y un silencio que no le provocaba lágrimas. En la pared pegó una nota que se había escrito a sí misma. «No eres lo que te hicieron. Eres lo que decides ser». Comenzó terapia, primero con cautela y desconfianza, luego con entusiasmo. Lloró, se enojó, guardó silencio, pero volvió una y otra vez. Alexei seguía apoyándola, ahora como supervisor del programa de rehabilitación. Hablaba poco, pero su presencia era un ancla. 2 meses después, Marina solicitó una beca para apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica. El dinero no fue para el programa en Moscú con el que alguna vez soñó. En esos meses, su sueño evolucionó. Ya no solo quería escapar. Quería aprender a ayudar a otras a liberarse, chicas como ella, marcadas y quemadas. Con manos cicatrizadas, voces arrebatadas y moretones invisibles grabados en el alma, Marina se inscribió en un curso en línea para convertirse en formadora en recuperación de traumas. Estudiaba de noche, sentada en una mesita con una taza de té y su mano apoyada sobre un cuaderno, ya sin dolor, pero lleno de apuntes sobre cómo hablar con quienes han vivido el infierno. 1 año después, obtuvo su certificado, solo un papel, pero para ella, un pasaporte a una nueva vida. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en el mismo centro que una vez la acogió. Facilitaba conversaciones, escuchaba atentamente, ayudaba a las sobrevivientes con los trámites y les enseñaba a respirar de nuevo. Literalmente, enseñaba a quienes habían olvidado lo que significaba vivir sin miedo. Fundó un grupo de apoyo llamado Quemadas, pero Vivas. Era simplemente un círculo de 6 sillas. Una lámpara cálida, una manta en el sofá y un silencio abundante. Sin embargo, en ese silencio, las mujeres finalmente encontraban sus voces. Algunas narraban golpes, otras indiferencia, algunas contaban cómo los niños se escondían en los armarios mientras sus madres gritaban. Marina no salvó a nadie. Caminó junto a ellas, y eso fue suficiente. A veces, aún escuchaba la voz de su madre en su mente: «Nunca lo lograrás. No eres nadie». A veces la risa de Artyom, otras veces el silencio mudo de su padre. Pero ahora había aprendido a responder: «Esas fueron tus palabras. Ahora son las mías las que resuenan». 2 años después, en septiembre, fue invitada a hablar en una conferencia nacional para especialistas en recuperación de violencia doméstica. Apenas podía creerlo cuando vio su nombre en el programa: Marina Semionova, formadora en recuperación de traumas, fundadora del grupo de apoyo Quemadas, pero Vivas.
Tras bambalinas, aferrada al atril de madera, sus dedos rozaron la cicatriz familiar en su palma. Casi había desaparecido. Casi. Pero no quería que desapareciera por completo, era una marca de verdad. Habla desde el alma, susurró Alexei, acercándose. Y encenderás a quienes aún están atrapadas en la oscuridad. Marina subió al escenario. El auditorio estaba lleno de cientos de personas, mujeres, hombres, psicólogos, policías, voluntarios, abogados. En la primera fila estaba sentada una joven de unos 18 años, con un vendaje en el brazo. Marina sostuvo su mirada y se reconoció a sí misma. Me llamo Marina. Tengo 26 años. Hace 2 años fui a la policía y dije, mi madre me quemó. Antes que eso, ella me quemó con palabras, humillación y silencio. Hizo una pausa, luego continuó. Respiré hondo. Durante mucho tiempo creí que merecía ese trato, que si fuera mejor, más callada, más útil, me amarían. Pero estaba equivocada, porque el amor no es algo que se mendiga. El público escuchaba en completo silencio, ni un teléfono vibró. Cuando me liberé, no me volví más fuerte. Simplemente dejé de tener miedo a hablar. Dije la verdad, y la verdad me protegió. Sonrió. Ahora estoy aquí para escuchar a quienes permanecen en silencio, por ahora. Y si hoy no puedes hablar, está bien. Solo debes saber esto, te estamos esperando, te vemos, te oímos y no estás sola. Al bajar del escenario, la joven de la primera fila se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró. Pensé que era la única. Marina tomó su mano, la misma que tenía la cicatriz bajo el vendaje. No, no estás sola. Nunca lo estuviste. Aquella noche, caminando a casa bajo una lluvia otoñal y silenciosa, Marina se tomó su tiempo. Bajo su abrigo, un suéter suave, en su mano, un leve rastro de cicatriz. Por dentro, no había miedo ni ira, solo una calma cálida y perdurable. En el apartamento que ahora alquilaba sola, todo era luminoso y limpio. En la estantería, libros que había comprado con su propio dinero. En la pared, una foto de los primeros miembros de su grupo de apoyo. En la cocina, una taza llevaba la inscripción, no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges ser. Marina preparó una taza de té, se sentó junto a la ventana, respiró profundo y, por primera vez en años, se sintió verdaderamente viva.